Nos metemos ahora con los números de este jueves. 15 años, la edad mínima para ingresar a redes sociales que quiere establecer el gobierno de Noruega, siguiendo también aquí varias iniciativas que se están discutiendo en el mundo, Australia, Francia, algunos estados de Estados Unidos como Florida, que vienen diciendo hay que tomar medidas frente al impacto de las redes sociales en los niños. Acá hay que saber diferenciar dos temas que están en discusión hoy sobre las redes sociales. Por un lado, hay toda una serie de discusiones que impulsan algunos sectores de la política, de sectores académicos e intelectuales que creen que las redes sociales son una amenaza para la democracia porque permiten la difusión de noticias falsas y entonces apuntan a restringir en algo que muchas veces termina violando la libertad de expresión. Ejemplo extremo aquí, lo que sucedió en Brasil, por ejemplo, con el bloqueo a X. Eso es una parte de la discusión que me parece que, insisto, tiene un riesgo bastante potencial de terminar afectando la libertad de expresión. Otra discusión que tiene que ver con la regulación de las redes sociales apunta a el efecto psicológico que tienen las redes sociales en los niños y adolescentes. Y aquí, bueno, si no se regula, hay sin dudas un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimos estudios sobre el impacto que genera en chicos muy chiquitos que no tienen todavía bien definida su personalidad, que no tienen afianzado la autoestima, lo que genera, por ejemplo, verse de repente expuestos en las redes, expuestos a los comentarios agresivos de conocidos y desconocidos, lo que genera también todo el tiempo estar teniendo que mostrar una determinada imagen cuando, insisto, la personalidad todavía no está bien firme. Estamos hablando de años críticos en el desarrollo de las personas. Entonces, como hay trastornos de ansiedad, como ha habido casos incluso de chicos que terminan lastimándose, entre otras cosas, a partir de lo que ven y les pasa en las redes, es que muchos países como Noruega dicen no, por lo menos hay que tener 15 años para empezar a usar las redes. Claro, ¿qué muestran los datos hoy? Te doy, por ejemplo, el dato que da Noruega. Ya desde los 11 años, el 70% de los chicos ya usa redes, con lo cual implicaría esto un cambio muy importante que, más allá de que se apruebe la ley, hay que ver cómo se logra que esta ley se ejecute. Aquí, obviamente, los padres tienen un papel central. Lo que hace el gobierno es mandarles un mensaje a los padres. Padres, tengan mucho cuidado y traten de restringir el acceso de sus hijos a las redes sociales. Segundo número del día, dato del segundo trimestre de este 2024 para Boeing, el gigante aerocomercial de los Estados Unidos que sigue sufriendo golpes. 6.000 millones de dólares de pérdida registró Boeing en el segundo trimestre. Muchas razones para esta crisis que está viviendo, insisto, una de las potencias que tiene la industria aerocomercial, de lo que es la fabricación de aeronaves. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Primero, hubo muchos problemas, sabemos, con algunos de sus modelos, como por ejemplo el 737 MAX, que obligó en su momento a varias aerolíneas que tenían este avión a poner en tierra estos aviones, hacerles algunas reformas. A eso hay que sumar el impacto de una huelga que involucra desde hace 5 semanas a 32.000 trabajadores, la mayoría de ellos en Seattle, en el estado de Washington, protestas porque piden mejores salarios. También la necesidad de recortar la planta, 10% recortó su plantilla de trabajadores la empresa. Y a esto podríamos sumar también el impacto que tuvo en las acciones, por ejemplo, en la experiencia fallida de Starliner. Esta primera cápsula que logró con tripulación, con 2 tripulantes, enviar al espacio, a la Estación Espacial Internacional para competir con SpaceX. Y el problema que tuvo, que es que, producto de fallas en esta cápsula, no va a poder lograr que estos astronautas vuelvan en esa cápsula, sino que van a tener que solicitar los servicios de SpaceX, que es la que tiene contrato hoy con la NASA. Bueno, todo un tema lo que está enfrentando Boeing, que está además pasando por un proceso de reestructuración para lograr salir a flote. Pasamos ahora a ver las caras
de este jueves. Primer rostro, Raúl Gorrín Belisario, empresario venezolano, si es que se puede hablar de empresario para definir a este hombre, que es hoy el dueño de Globovisión, una de las cadenas de noticias que hasta hace algunos años, hasta hace unos 7, 8 años, era una de las principales cadenas críticas del régimen de Nicolás Maduro y que se convirtió a partir del desembarco de Gorrín Belisario en una más de las cadenas que hace propaganda para el régimen de Nicolás Maduro. No solo se trata de un empresario de medios, lo que muchos creen es que es un testaferro directamente de Nicolás Maduro que acaba de ser acusado en los Estados Unidos de lavar dinero, de lavar hasta 1.200 millones de dólares provenientes de sobornos de PDVSA, de contratos con la petrolera venezolana que obviamente pagaba grandes cantidades de sobornos a muchos que justamente cobraba grandes cantidades de sobornos a muchos empresarios que querían tener algunos negocios con la petrolera venezolana. Este dinero que, según la acusación, Gorrín Belisario movió a través de cuentas y de empresas fantasmas en Estados Unidos, a través de los cuales compró propiedades, compró yates, compró varios artículos de lujo que hoy están en la mira. Bueno, implica, entre otras cosas, la intención de incluso llegar hasta la captura internacional de este hombre de negocios que es, insisto, considerado uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Otro, el más importante, como sabemos, Alex Saab, que estuvo preso en los Estados Unidos y en una maniobra muy cuestionada en su momento, el gobierno de Biden lo liberó, es, recordemos, desde la semana pasada, no, digo mal, desde esta semana, Alex Saab es ministro de Industria. De testaferro a ministro. Quizás seguimos con el mismo camino para Gorrín Belisario. Pasemos a los siguientes rostros del día, las siguientes caras. 6 caras trae este segmento. Son 6 caras de presuntos periodistas de la cadena Al Jazeera que Israel ha probado a través de documentación exhaustiva encontrada en Gaza que eran y que son terroristas de Hamas o de la Yihad Islámica, el primo que tiene Hamas, esta organización un poco más chica, pero que también tiene mucha presencia en la franja de Gaza. Es importante esto porque lo que revelan estos documentos es el rango que tenían, la experiencia de combate que tenían, lo que cobraban incluso, documentación muy precisa sobre el papel de estas personas que tienen, insisto, un perfil público como periodistas de la cadena Al Jazeera, pero que son al mismo tiempo terroristas. ¿Por qué es importante? Por 2 razones. Primero, porque muestra que Al Jazeera es mucho más que un órgano de propaganda para ideas islamistas. Recordemos, estamos hablando de la cadena de televisión y de noticias más importante del mundo árabe, una cadena catarí que depende directamente del emir de Qatar y que lo que ha hecho desde su creación en los años 90 es difundir de forma moderna, con mucha tecnología, con muchos recursos, de forma muy hábil. Por eso es, insisto, una de las cadenas, la cadena más exitosa del mundo árabe, ir difundiendo ideas y posiciones extremistas, ir difundiendo ideas profundamente antisemitas, profundamente anti-israelíes, pero no es solo un órgano de propaganda. Vos fijate que termina siendo acá prácticamente un brazo del terrorismo, incluyendo a terroristas entre sus equipos de periodistas. Por eso, cuando ves muchas veces que sale la noticia en Al Jazeera habitualmente y en medios que toman a Al Jazeera como si no fuera un medio de propaganda, dicen: en un ataque israelí murió un periodista, fue asesinado un periodista por Israel, y resulta que después ves que efectivamente tiene el chaleco, tiene el carnet, pero resulta que era un miembro activo de la organización de Hamas o de la organización Yihad Islámica. Recordemos que está registrado que varios de estos supuestos periodistas ingresaron el 7 de octubre a las comunidades del sur de Israel para participar junto, codo a codo, a otros miembros de esta organización en las violaciones, los asesinatos y las aberraciones cometidas por Hamas aquel día. Dicen ser periodistas,
en realidad son terroristas.